porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos nuestros televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que será nuestro encuentro de hoy. En la primera Junta Nacional del año, sindicatos regionales hablaron sobre las condiciones, precisiones, adaptaciones y adecuaciones en las instituciones para el regreso a la presencialidad. Estudiantes, administrativos y padres de familia se suman al llamado que el magisterio hace al gobierno nacional para aplazar la alternancia educativa. Crece el número de menores de edad contagiados por COVID-19 en el país. Pamplona, Ibagué y Cali, algunas de las ciudades con los índices más altos. En esta semana se llevó a cabo de manera virtual la primera Junta Directiva Nacional del año, en donde sindicatos filiales hicieron un balance de las condiciones y presiones para implementar la alternancia educativa. También analizaron las adecuaciones y adaptaciones de las instituciones y socializaron los graves problemas de salud a los que se han enfrentado los maestros durante esta emergencia sanitaria. El pasado miércoles se llevó a cabo la primera Junta Directiva Nacional del año, reunión que se realizó de manera virtual y que contó con la participación de los 34 sindicatos filiales. Allí se abordaron temas como la alternancia educativa, el panorama nacional, la situación de salud y el pliego nacional de peticiones a presentar este año. En este contexto, el Comité Ejecutivo de FECODE acordó que en este año se intensificará la campaña de no a la presencialidad en las actuales circunstancias y se enfatizará en la escuela del retorno con condiciones previas y verificables, es decir, cuando estén listas las adecuaciones, adaptaciones y protocolos de bioseguridad y salubridad. Desde la Federación se sugiere continuar con la educación desde casa y que el gobierno garantice los requerimientos de conectividad, equipos y respaldo financiero para organizar el componente académico, pedagógico y curricular que garantice el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes del país. Durante la Junta, el Ejecutivo también acordó unificar criterios para la definición del pliego de peticiones, que se presentará de manera coordinada con el pliego de los trabajadores estatales, y exigirle al gobierno que se considere al magisterio en la primera línea de aplicación de la vacuna contra el coronavirus, al tiempo que se defina al COVID-19 como una enfermedad laboral para los docentes. Otro de los aspectos a tratar será exigir al gobierno nacional que oriente a las entidades territoriales para que se suspenda el proceso de reorganización, racionalización, nivelación y reducción de las plantas de personal. Desde FECODE se respaldará a los compañeros docentes provisionales en la defensa y el respeto de sus derechos con especial atención. Asimismo, se continuará denunciando, solicitando amparo y protección del Estado frente a los asesinatos, desplazamientos, extorsiones y masacres ocurridas a través de pronunciamientos. Se insistirá en el cumplimiento de los acuerdos pactados y los que están en punto de discusión, entre ellos la jornada laboral, la atención en salud para el magisterio y la construcción de una propuesta integral con personal experto y asesorías jurídicas para el próximo proceso de licitación de los contratos de los servicios médicos. Finalmente, se buscará retomar la discusión sobre el estatuto docente, la reforma constitucional al sistema general de participaciones y garantizar las condiciones de la escuela del retorno. Asimismo, desde el Comité Ejecutivo y el CEIT Nacional se trazarán las orientaciones alternativas frente a las acciones a realizar en la jornada del día E que ha fijado el Ministerio de Educación Nacional. Por acuerdo y unanimidad, el Comité Ejecutivo de FECODE en días pasados nombró como nuevo presidente de la Federación al profesor William Henry Velandia Puerto, quien se ha destacado por su ardua labor en la defensa de la educación. Y en este mismo contexto se hace importante resaltar la labor realizada por el Ejecutivo Nelson Javier Alarcón Suárez en los últimos 2 años.
En octubre de 2018, Nelson Javier Alarcón Suárez asumió como presidente de FECODE. En su periodo, con el apoyo del Comité Ejecutivo, FECODE se ha fortalecido a alcanzar importantes logros, como la firma del Acta de Acuerdos en 2019, que incluyó puntos esenciales, entre ellos la bonificación pedagógica, la nivelación salarial para los docentes de 2020 a 2022 y la normatividad para fortalecer las escuelas normales. Pero uno de los más importantes logros ha sido avanzar en la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, consolidó importantes alianzas con el movimiento estudiantil, la Minga Indígena, organizaciones sindicales nacionales e internacionales y sectores políticos alternativos. En 2020, con la llegada de la pandemia, FECODE innovó en las comunicaciones sin dejar de lado la movilización en las calles. Precisamente en este tiempo, FECODE ha sido la principal voz en exigir condiciones para un regreso a clases presenciales, seguro en las instituciones educativas del país, lo que ha salvado del virus a decenas de vidas. Es de resaltar que en este periodo se fortaleció también la formación sindical con el desarrollo del primer diplomado en educación sindical, así como el liderazgo de las maestras en los espacios de dirección. El Comité Ejecutivo por primera vez contó con 5 lideresas del magisterio, donde hacemos especial mención a la docente Luis Fernanda Ospina Madera, fallecida el año pasado. Esta administración también ha enfrentado un contexto de amenazas, violencia, estigmatización en el marco de un gobierno reacio a la negociación, al cumplimiento de los acuerdos de paz y a las necesidades del pueblo, por lo cual se han adelantado múltiples movilizaciones, paros y jornadas de protesta que han permitido alcanzar los logros antes mencionados. Como presidente, Nelson Javier Alarcón Suárez será recordado como un defensor acérrimo de los derechos a la vida, a la salud, a la educación, de los derechos humanos, los derechos laborales y de la autonomía escolar. Este año, por acuerdo y consenso, el Comité Ejecutivo nombró como nuevo presidente de la Federación al profesor William Henry Velandia Puerto, quien cuenta con una amplia trayectoria sindical. Es el primer norte santandereano en ocupar este cargo. Es licenciado en Ciencias de la Educación y cuenta con estudios de posgrado. Fue directivo de la CUT Santander y de Asinort. De 2013 a 2018 se desempeñó como fiscal de FECODE y hasta la fecha estaba al frente de la tesorería. Además fue elegido vicepresidente del Comité Regional de la IAL, un maestro de expresión noble, pero de principios claros. Ante la renuncia de los docentes Pedro Osorio y Victoria Avendaño, ingresarán al Comité Ejecutivo Cristian Rey como primer vicepresidente y Miguel Camacho como secretario de Relaciones Intergremiales. El profesor Nelson Alarcón será tesorero de la Federación. De igual forma, la secretaria de Género, Inclusión e Igualdad, María Eugenia Londoño, asumirá como nueva representante de FECODE ante el Consejo Directivo del FOMAC. Y como es habitual, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro. Así que es el momento para que la secretaria de Asuntos Intergremiales de FECODE, Victoria Avendaño, se dirija al magisterio colombiano. Mis mejores deseos para todos y todas en el año 2021. Año en el que nos enfrentamos a grandes retos, teniendo en cuenta que Duque y su ministra de Educación continúan haciendo gala de su autoritarismo para imponer la presencialidad con alternancia sin importarles las condiciones de la pandemia. Esto sumado a las condiciones de la red de salud, a las condiciones precarias de los trabajadores y al llamado que se está haciendo en las diferentes poblaciones a reactivar las cuarentenas y las restricciones por el comportamiento de la pandemia. Reiteramos al gobierno la exigencia de garantías para continuar con la modalidad virtual hasta que haya condiciones para garantizar la salud y la vida de toda la comunidad educativa. Otro reto para este nuevo año es la elaboración y presentación del nuevo pliego de peticiones que de manera obligada contendrá como punto principal el cumplimiento de los acuerdos y como punto de primer orden seguirá la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones.
Además, seguiremos exigiéndole a Duque que se termine con los señalamientos, estigmatizaciones y amenazas contra FECODE, que paren los asesinatos a nuestros líderes sindicales y sociales. Reiteramos nuestro compromiso de seguir defendiendo el pliego nacional de emergencia y acompañando las decisiones que se tomen desde el Comité Nacional de Paro, desde nuestra Central Unitaria de Trabajadores y el Comando Nacional Unitario. Por último, quiero felicitar y dar la bienvenida a los nuevos compañeros del Comité Ejecutivo y desearles la mejor de la suerte. Compañero Miguel Camacho, bienvenido. Usted me reemplazará en la conducción de esta secretaría. Un abrazo para usted y la mejor de las suertes. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. En varias ocasiones los docentes del país le han manifestado al gobierno que mientras no existan las condiciones en las instituciones y el contagio continúe en aumento, es irresponsable volver a las aulas. Sin embargo, el gobierno nacional insiste en implementar el modelo de alternancia. Por ello, estudiantes, administrativos y padres de familia solicitan aplazar el retorno a la presencialidad. Todo esto para salvaguardar la salud y la vida de la comunidad educativa. Ya son varias las secretarías de educación en el país que junto a estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia se unen al llamado que FECODE ha hecho al Ministerio de Educación Nacional para que comprenda que retornar a las aulas bajo el esquema de alternancia es un acto de irresponsabilidad en estos momentos, no solo porque el país atraviesa el segundo pico de la pandemia con cifras aún más alarmantes a las del año anterior, sino porque las instituciones públicas continúan sin contar con las condiciones previas exigidas por la Federación. Que no queremos alternancia si no hay condiciones de salubridad y garantías de bioseguridad en los colegios y de infraestructura, porque pues en un salón en el que están de 3 o 4 metros cuadrados, en el que están acostumbrados a meter 40 chicos, un profesor, pues ya es absurdo pues respetar distanciamiento, que haya algo de normas de bioseguridad, que pues los colegios no cuentan con ello y el Estado tampoco nos los está brindando, solo está queriendo que los estudiantes y los profesores nos pongamos de carne de cañón en esta pandemia también. Por eso Central Nacional manifiesta su no rotundo al retorno gradual y progresivo de niñas y niños, no a la alternancia y obviamente haciendo un llamado a auxilio porque por nuestra labor somos una población vulnerable con un alto grado de riesgo de ser contaminados. Y eso nos tiene bastante preocupados, por eso nuestras peticiones al Gobierno Nacional. Las condiciones no están dadas para poder siquiera pensar ni en la alternancia y muchísimo menos en la presencialidad. La ministra, según su propia voz, nombró un grupo de expertos, pero seguramente están en Dinamarca, pero no en Cundinamarca. Y ese es un problema porque pues, no se entiende realmente qué es lo que quieren hacer con la educación y cómo pretenden hacer regresar a los niños a las escuelas y a los colegios. Ante este panorama, estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia exhortan al Gobierno Nacional a que conozca y se apropie de la realidad de las escuelas y la educación pública en el país, al tiempo que le exigen que garantice y fortalezca los procesos académicos desde casa con equipos tecnológicos y acceso a Internet para que los más de 8 millones de estudiantes oficiales puedan continuar educándose. Y es el momento para que el profesor Edgar Romero Macías, secretario de Cultura, Recreación y Deportes de la Federación, socialice temas de interés para los docentes del territorio nacional. Saludo especial a los televidentes y al magisterio colombiano. Iniciamos este año 2021 en medio de la confrontación, de la exigencia de una política pública que materialice los derechos fundamentales de los colombianos. En el año 2019, FECODE suscribió con el Gobierno Nacional el acuerdo número 36 en materia de bienestar y de vivienda. El 14 de enero del 2021 se expidió la Ley 2079, que en su artículo 14
establece beneficios para los docentes y directivos docentes oficiales del país, tanto en la zona urbana como en la zona rural. La primera línea de atención y de avance son los educadores que no tienen a la fecha vivienda, ni su cónyuge, ni su compañero o compañera permanente. Reducción en las tasas de interés, flexibilización en los requisitos, posibilidad de subsidios familiares, tanto para compra de vivienda nueva o usada, mejoramiento de vivienda o construcción en lote propio. Fonvivienda, Fondo Nacional del Ahorro y Banco Agrario son las instituciones que establece la ley para acceder a estos beneficios. FECODE sigue en este año de reglamentación de la ley exigiendo otros criterios que fueron el espíritu de ese acuerdo 36. Que valgan las cesantías, que haya prioridad en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en la fiduprevisora para planes de programas y para que otros sectores del Magisterio puedan acceder a ello. Avanzamos en esa disposición. Continuaremos en los próximos meses exigiéndole al Gobierno Nacional los criterios completos de lo que creemos da la posibilidad de una vivienda digna para todos y todas. Finalmente, decirles que iniciamos las reuniones también en medio de esta dificultad que tenemos con la pandemia del trabajo virtual, las reuniones para programar y planear con tiempo los Juegos del Magisterio y el encuentro folclórico cultural. Invitarlos a mantenernos unidos. Llamamos al Magisterio y a la comunidad educativa a defender el derecho a la educación pública, la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, las condiciones óptimas para el regreso a las instituciones educativas del país, a defender la paz, a defender la democracia, a defender nuestros derechos, a movilizarnos y hacer todo lo posible para reivindicar nuevas conquistas y defender lo que tenemos. Feliz fin de semana para todos y todas. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. El aumento considerable de contagios por COVID-19 en Colombia ha prendido las alarmas. Esto frente al riesgo que representa para las familias que los menores regresen a clases presenciales, teniendo en cuenta que en varias ciudades como Ibagué, Pamplona y Cali, el caso reportado de niños contagiados viene en aumento. Según reportes del Instituto Nacional de Salud, es evidente que desde finales del año pasado los contagios y muertes por COVID-19 han aumentado significativamente en el país, llevando con ello al segundo pico de la pandemia, contexto que no solo ha alarmado a la población adulta, sino que también ha generado gran preocupación en las familias de los niños, niñas y jóvenes del territorio nacional, pues hasta el momento ya hay un saldo de 136 menores de edad fallecidos. Podríamos decir que pues si bien es un poco alto con relación a los casos que tenemos, el total de casos confirmados en promedio están estimados más o menos en casi un 6% de los casos que hemos tenido. Con respecto a la totalidad de casos han sido de menores de 18 años. Han habido algunos casos que han requerido hospitalización. Bajo esta delicada realidad, varias ciudades del país han alcanzado un alto número de contagios en los menores de edad, según el reporte diario hasta la fecha, con cifras tales como en Neiva 118 casos, en Pamplona 112 casos, en Cali 2.000 casos y en Ibagué 2.200 casos, en donde aproximadamente el 15% de estos menores se encuentran hospitalizados, el 5% en una unidad de cuidados intensivos y el 2% ha muerto. Es muy preocupante para nosotros como maestros, como sindicato, el alto contagio donde se dice que a los niños no les afectaba tanto.
y es muy preocupante porque se está dando los lineamientos y se está haciendo los estudios para entrar a la alternancia, donde se demuestra en esta ciudad, que los niños sí tienen un alto contagio. Y es lamentable porque niños que hemos tenido hospitalizados, niños que han tenido sus patologías. Si bien al comienzo de la pandemia varios países sugirieron que los niños no padecían COVID-19 ni transmitían el virus, datos posteriores han indicado que el número de menores de edad contagiados está aumentando en el país y en el mundo. Así lo reveló un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional que establece que las cargas virales en la población infantil son similares a los de los adultos y pueden transmitir el virus a otras personas en tasas iguales, por lo que reabrir los establecimientos educativos en este momento implicaría un riesgo enorme. Durante los primeros días del año, el Gobierno Nacional expidió el decreto 003, con el cual pretende regular el uso de la fuerza pública durante las jornadas de protesta que se convoquen en el país. A esta normativa le han llovido varias críticas debido a que vulnera derechos constitucionales y además permite la represión ciudadana, justo en el momento en donde el papel de la fuerza pública se encuentra más cuestionado. El pasado 6 de enero, la ministra del Interior, Alicia Arango, y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, expidieron el decreto 003 de 2021, en donde se definió el protocolo denominado Estatuto de Reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica. Esta normativa causó revuelo en varios sectores del país, quienes consideran que su contenido va en contra de la legislación colombiana, porque en realidad lo que busca es la represión de la protesta pacífica, por lo que interpusieron una demanda ante la Corte Constitucional. El decreto número 3 es un decreto sui generis. Como puede ver en el encabezamiento, no invoca ninguna de las atribuciones del presidente de la República señaladas en la Constitución, pero es un decreto administrativo. ¿Y por qué sui generis? Porque fue dictado en desarrollo de una sentencia judicial para cumplir una sentencia de tutela de segunda instancia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. El control sobre este decreto, que es administrativo, le corresponde al Consejo de Estado. Los argumentos presentados en la acción judicial por el grupo de ciudadanos indican que la protesta no se puede regular a través de un decreto expedido por el gobierno, puesto que este es un derecho consagrado en la Constitución Política en el artículo 37 y que la única manera de regularlo es a través de una ley estatutaria que se tramite en el Congreso de la República. La Corte Constitucional puede pronunciarse no sobre el decreto, pero sí sobre la sentencia que lo ordenó. La sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia puede ser seleccionada por la Corte Constitucional para su revisión y podría ser que la Corte Constitucional le introdujera algún tipo de modificación o revocara la sentencia, o también puede ser que la confirme. En cuanto al decreto como tal, el competente es el Consejo de Estado, porque es un acto administrativo. Y hay que decir que el decreto ya se encuentra en vigor, ya debe ser aplicado y cumplido. A pesar de la imposición del gobierno con este decreto, organizaciones sindicales, sociales y políticas alternativas han manifestado que ninguna normativa puede estar por encima de la Constitución ni de los derechos reconocidos internacionalmente, especialmente porque el decreto 003 de 2021 restringe la protesta y da vía libre a la fuerza pública en el país, justo cuando su proceder está siendo cuestionado por el uso excesivo de la fuerza. Y antes de finalizar nuestro encuentro de hoy, el nuevo presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor William Henry Velandia Puerto, editorializa nuestro programa. Un saludo a los maestros y maestras de Colombia, a sus comunidades educativas. Nuestro abrazo solidario a las familias de los maestros y a los maestros cuyos familiares han muerto producto de la pandemia, producto de las enfermedades, producto de la violencia contra los líderes y lideresas sociales de nuestro país.
el reconocimiento a la labor del compañero Nelson Alarcón en la presidencia de FECO durante este tiempo en un momento difícil. Primero, por la actitud de este nefasto gobierno neoliberal y segundo, por la situación de confinamiento a que nos vimos abocados producto de la pandemia para garantizar el mínimo de contagios. Sin embargo, de la mano de las demás organizaciones sociales se hizo la tarea de la defensa de la vida, de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de la defensa de lo público y la exigencia de este gobierno para que con políticas sociales se atendieran, hoy como por ejemplo con la renta básica, las necesidades de más de 39 millones de colombianos y colombianas en estos momentos difíciles. Pese a las recomendaciones de la comunidad científica y de los profesionales de la salud, el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional se traduce en el resultado que hoy tiene el país, el colapso del sistema de salud. A sabiendas de que era un sistema frágil por la precarización con motivo de la ley 100 del año 93, no se tomaron las medidas ni se aplicaron políticas con fundamento en esos criterios técnicos y en consecuencia hoy está seriamente amenazada la vida y la salud de los colombianos y las colombianas. Y con todo y esto, el gobierno insiste en que volvamos al aula de manera presencial con la mal llamada alternancia. Por eso, desde la Federación y a los padres y madres de familia les estamos diciendo, garantizaremos el derecho a la educación de la niñez y la juventud hoy desde la no presencialidad, por cuanto es la única medida que nos queda para garantizar la vida de los colombianos y las colombianas. Insistiremos ante el gobierno para que se cumpla lo que hemos planteado en distintos documentos, la adecuación, el acondicionamiento de nuestras instituciones educativas, la inversión con recursos que de la mano de otros recursos estarían parte también de esa inversión en la salud de los colombianos y las colombianas, a preparar las condiciones del colegio en donde se haría el ejercicio de manera presencial como siempre lo hemos soñado los maestros y maestras del país. Estamos listos, estarán listas nuestras instituciones educativas, por eso le decimos a los organismos de control, revisemos todo el proceso, aprovechemos más bien este tiempo para que se haga el ejercicio de preparar los colegios de tal manera que cuando volvamos a ellos se minimice el riesgo a la vida. Continuaremos nuestro trabajo en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos, la financiación de la educación, la dignificación del ejercicio docente, el estatuto de la profesión docente, la salud, la seguridad y salud del trabajo, el curso de los 8.000, que es una responsabilidad y una obligación del Estado como derecho de carrera, y la materialización de los demás acuerdos en esa garantía plena que hoy se acompañará, además de esa exigencia, con un pliego de peticiones que seguirá siendo esa bandera en el mejoramiento de la calidad de vida de los maestros y maestras de Colombia, la defensa de la educación pública, los derechos de los trabajadores y el fortalecimiento y la defensa del Estado social y democrático de derecho que siempre hemos defendido los colombianos y particularmente los maestros y maestras del país. Y antes de despedirnos, no olviden seguir enviando al correo que aparece en pantalla sus videos de creación propia con mensajes de apoyo a FECODE y al Magisterio, así como también denuncias educativas de sus regiones, videos máximo de 40 segundos que serán valorados y emitidos en nuestros programas de cada sábado. No olviden que toda la información oficial la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. También en nuestra página web www.fecode.edu.co. No olviden visitar nuestro canal en YouTube, compartir y darle un like. La invitación para esta semana es a que continúen con todas las medidas preventivas para evitar el contagio por coronavirus. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.